Es el obispo de Roma, el Papa de la Iglesia Católica desde el 13 de marzo del 2013. Francisco es un hombre que fue electo de manera diferente a la de sus predecesores. Para empezar, su antecesor Benedicto XVI no murió en el solio pontificio, sino que decidió retirarse debido a que no sentía que a su edad tenía ya la fuerza para seguir desempeñando las responsabilidades del papado. Francisco ha sido diferente en muchas cosas, ha querido cambiar de alguna manera la imagen del pontificado, ha asumido una opción por los pobres y también ha tenido una mayor apertura en ciertos temas. En otros, sin embargo, ha mantenido una férrea posición conservadora, principalmente en temas teológicos y en algunos morales. Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936. Realizó trabajos distintos en su juventud antes de entrar al seminario. Ingresó a la Sociedad de Jesús a los 22 años como novicio y se convirtió formalmente en jesuita en 1960. Obtuvo una licenciatura en filosofía y se dedicó a la enseñanza en un principio. Su ordenación como sacerdote tuvo lugar en 1969 a una edad relativamente tardía, los 32 años. Poco después, en 1973, Bergoglio fue nombrado superior provincial de la Compañía de Jesús en Argentina. Le tocó ocupar ese cargo en los primeros años de la dictadura militar argentina que empezó en 1976 y con la que tuvo marcadas diferencias. Permaneció a cargo de los jesuitas argentinos hasta 1979, cuando se reintegró a la enseñanza. Bergoglio tuvo diferencias más tarde con los dirigentes de la orden jesuita, esto por su insistencia en el trabajo pastoral y su rechazo a la teología de la liberación, que estaba entonces de moda en las filas de los jesuitas. Entre 1990 y 1992 fue enviado a la ciudad de Córdoba, donde vivió en la residencia mayor de los jesuitas. Esta tarea era una especie de castigo por sus ideas que él describió como una purificación interior. La distancia con los jesuitas habría de durar mucho tiempo, si bien Bergoglio nunca dejó la orden. En 1992, Bergoglio fue designado obispo auxiliar de Buenos Aires, con lo cual empezó una nueva trayectoria para él, prácticamente fuera de la orden de los jesuitas. El 28 de febrero de 1998 asumió la dignidad de arzobispo de Buenos Aires y primado de Argentina. El 21 de febrero del 2001, el Papa Juan Pablo lo creó cardenal. El arzobispo Bergoglio se distinguió por su gran cercanía con los pobres de Argentina, por su estilo de vida, sencillo y humilde, pero también por sus públicas diferencias con los gobernantes de Argentina, Néstor y Cristina Kirchner, particularmente en temas como el matrimonio entre homosexuales y el aborto. En 2005, tras la muerte de Juan Pablo II, a Bergoglio se le consideró un fuerte candidato para convertirse en papa. Sin embargo, la elección de los cardenales del cónclave recayó en el alemán Joseph Ratzinger, quien habría de asumir el pontificado con el nombre de Benedicto XVI. En febrero de 2013, Benedicto tomó la decisión de retirarse. El Papa tomó esta decisión inusitada porque dijo que debido a su edad ya no tenía la fuerza para mantener las actividades de un pontífice. En 2013, Bergoglio, quien ya tenía 76 años de edad, era considerado viejo para ocupar el solio pontificio, pese a lo cual fue electo el 13 de marzo en la quinta votación. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. El primer papa jesuita escogió como su nombre el de Francisco, en honor de Francisco de Asís, el santo que se caracterizó siempre por su humildad y su apego a la pobreza, pero también por haber fundado la Orden de los Franciscanos. Francisco decidió no vivir en el Palacio Apostólico, la tradicional residencia de los obispos de Roma, sino en la casa de Santa Marta, una residencia adyacente, más modesta, utilizado por los cardenales del cónclave y para visitantes. Francisco ha buscado dar a su pontificado un sello de mayor humildad. Esto se manifiesta en su uso de vestimentas de mayor austeridad y su cercanía a la gente. Al asumir el solio pontificio, dijo de hecho que quería una iglesia pobre y para los pobres. Los viajes pontificios de Francisco han buscado siempre acercarlo a la gente del pueblo, acercarlo a los más pobres. En México, país que ha visitado en una ocasión, ofició misas en Ecatepec,
Chiapas y Michoacán. El Papa ofreció también un mensaje a los obispos mexicanos que muchos interpretaron como una instrucción para acercarse más a los pobres. La visita de Francisco a la Basílica de Guadalupe ratificó su convicción mariana, pero también su cercanía con la gente del pueblo. El Papa Francisco ha mostrado firmeza para mantener los dogmas y principios fundamentales de la Iglesia Católica, tanto en temas teológicos como morales. Desde este punto de vista se le considera un papa conservador. Sin embargo, en un avión el Papa declaró que él no es nadie para juzgar a una persona si es homosexual. Ha ratificado en cambio su posición de que el matrimonio es un sacramento reservado solamente para parejas de hombre y mujer. La carta encíclica Laudato Si sobre el cuidado del ambiente y el cambio climático marcó mucho de la filosofía política y económica del Papa Francisco. En este documento el pontífice pidió aumentar el cuidado a la tierra. Señaló que el calentamiento global es un fenómeno que no se puede negar y que es consecuencia de la actividad humana. Francisco ofreció críticas también al mercado que a su juicio no garantiza el desarrollo humano integral y la inclusión social. Estas críticas han sido cuestionadas por economistas y pensadores liberales que señalan que el sistema de mercado ha rescatado a miles de millones de personas de la pobreza. El mensaje económico y social del Papa Francisco ha sido bastante claro, aunque en algunos puntos quizás contradictorio. Por un lado, quiere que la Iglesia se acerque a los pobres. Por otra parte, rechaza las teorías marxistas y la teología de la liberación que buscan crear una sociedad más igualitaria, pero con un sistema político que viola los derechos individuales. Desde el otro punto de vista, Francisco ha rechazado el sistema de libre mercado, a pesar de que este ha sido el más exitoso en toda la historia para construir prosperidad y para reducir la pobreza. El Papa está iniciando apenas el 5º año de su pontificado. Cumplirá en diciembre de este 2017 81 años de edad. Es a todas luces un Papa todavía vigoroso y en pleno uso de sus facultades mentales. Puede haber cuestionamientos a sus opiniones y sus posiciones, pero no a su capacidad para desempeñar el papel de cabeza de la Iglesia Católica. En 2015 el Papa Francisco declaró que su papado sería breve, solo 4 o 5 años. Hoy, sin embargo, es claro que sigue teniendo el vigor y la capacidad para desempeñar sus funciones. No parecería haber razones para que renunciara por motivos de salud, como lo hizo su antecesor Benedicto XVI. Francisco ha tratado de hacer cambios importantes en el seno de la Iglesia Católica. En abril de 2013 creó un cuerpo de cardenales para asesorarlo en una reforma de la Iglesia. El Papa también ha pedido perdón por los crímenes de pederastia cometidos por sacerdotes. Ha hecho reformas para facilitar el proceso de anulación de los matrimonios, si bien no ha flexibilizado la prohibición al divorcio. Primero de manera temporal y después de forma definitiva, Francisco ha señalado que los sacerdotes podrán perdonar el pecado de aborto. La idea, sin embargo, de que el Papa podría transformar de manera radical a la Iglesia Católica en 4 o 5 años de pontificado ha quedado atrás. No hay duda de que Francisco le ha impuesto un nuevo sello al papado y que sus esfuerzos por construir una iglesia más humilde han sido bien recibidos por mucha gente que desde hace tiempo considera que la jerarquía de la Iglesia Católica ha cometido con demasiada frecuencia el pecado de arrogancia y el amor por la riqueza contrario a sus propias enseñanzas. Estrictamente hablando, sin embargo, no mucho ha cambiado en el seno de la Iglesia. No es fácil ni rápido hacer cambios a una institución de 2000 años, la más vieja de las actuales instituciones en el mundo. Francisco está encabezando las celebraciones de una Semana Santa por 5ª ocasión. Lo está haciendo con esa cercanía a los pobres que siempre ha sido característica de su personalidad. Lo hace también con esa apertura hacia quienes son diferentes, como los homosexuales, a pesar de que se ha negado a aceptar el matrimonio entre ellos. Por otra parte, Francisco tiene frente a sí el hecho de que se ha negado a aceptar el libre mercado como una forma correcta y normal de tener una sociedad. Parecería que la Iglesia quiere acercarse a los pobres, pero no quiere que los pobres desaparezcan. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.